nombre es Ricardo Márquez. Normalmente hago películas y vídeos musicales. Esta vez, junto a la casa creativa Giri Hub, quería hacer un programa que explore la música, el cine y la creatividad, todo a través de conversaciones naturales sobre la vida. Y quería hacerlo rodeado de la naturaleza, simple y orgánico, hablando con amigos y creativos increíbles sobre sus experiencias en la vida. El hecho de ver que habían otras personas que también habían pasado como por el mismo proceso y tal, como que me ayudó a darme cuenta que al final es algo como mucho más colectivo de lo que parece al principio. El sentimiento. ¿Habías venido alguna vez a Lleida? No, solo vine para hacer... Bueno, sí, puede que sí, pero hace bastante tiempo. O sea, que recuerde, la última vez fue para la peli. Para mi peli. Para el rodaje. Que por cierto, nunca te lo pregunté, pero en verdad, ¿por qué quisiste participar? Cuando te lo propuse, ¿por qué decidiste participar? Vale. Por varios motivos, yo creo. Primero porque, a ver, no era la primera vez que colaborábamos y siempre me ha gustado mucho cómo trabajar contigo y todos los proyectos que hemos hecho y tal. Y segundo porque me tocaba también bastante a nivel personal el tema que estábamos hablando. O sea, como me vi muy identificada por un proceso que hice hace un año, o sea, un año antes. Un año antes de rodar la película. Sí. Ok. ¿Sabes qué me ha pasado mucho que hablando con Neus, hablando con Diego también, y bueno, algunas otras personas, casi todos los que al final se han implicado habían vivido algo de ese estilo. Habían vivido algo correlacionado, algo con lo que se identificaban. Y sí, todos me dijeron como que de alguna forma se sentían identificados en lo que habían pasado en su vida con lo que se quería exponer, y eso les motivaba mucho a participar. Tanto como Neus como Diego. Miguel no tanto, pero sí, la verdad es que la mayoría me lo dijo. ¿Tú sientes que cuando tú llegaste a la peli, eso ya lo habías pasado o estabas como en ese proceso todavía de pasarlo? ¿Y crees que de alguna forma participar en el proyecto te ayudó en eso? No sé. Creo que el proceso como grande ya lo había pasado, pero lo que me ayudó es a darme cuenta que no había sido un proceso mío solo. O sea, como recuerdo que cuando yo empecé con todo el proceso, porque además, al igual que el personaje, yo también, o sea, como todo el proceso se desencadenó como de una ruptura romántica. Entonces sí que durante unos meses estuve como bastante modo ermitaño, o sea, como veía muy poca gente, me pasaba el día sola en silencio, meditando, o sea, hacía muy poco. Y sí que llegó un momento donde me sentí un poco como apartada, como de el resto de gente. Como de la sociedad. ¿Sabes? Sí, me sentía como en una burbuja. Y había gente con la que hablaba que sentía que no me acababa de entender, porque como estábamos en dos puntos diferentes y ya está. Pero sí que me costó como vivir este proceso sintiéndome al principio un poco sola. Entonces creo que el hecho de ver que habían otras personas que también habían pasado como por el mismo proceso y tal, como que me ayudó a darme cuenta que al final es algo como mucho más colectivo de lo que parece al principio. El sentimiento. Sí. ¿Tú crees en el arte como una actividad de sanación? Porque creo que en eso se ha convertido mucho se convirtió mucho el proyecto, al menos con las personas que he hablado. Todos vivieron procesos a través de hacer la película. Para ti, ¿tú crees que el arte es una vía práctica de sanación?
hacerlo, no como el resultado final, sino como hacerlo. Porque al final tú todavía no has visto el resultado final. Ya. Sí, 100%. O sea, de hecho, fue como el camino por el que yo empecé a hacer arte. O sea, yo empecé con el objetivo de sanarme. O sea, era como... ¿Okay? Me di cuenta que era un lenguaje en el que yo podía encontrar las formas que yo necesitaba en ese momento para expresar cómo me estaba sintiendo. Y también se me hacía fácil porque al final, como era un lenguaje que lo adaptaba a mis necesidades, no era algo que tenía que ser comprendido por los demás, sino que era más una forma mía como de sacar las cosas fuera y de encontrarme a mí misma a través de eso. O sea, tú cuando empezaste, ya digamos tenías la teoría técnica de cómo hacer arte, o fue algo que empezaste como yo, por ejemplo, a crear y por ahí fuiste probando esa plasticidad de las cosas. La segunda, 100%. O sea, como yo realmente, a nivel técnico, nunca he tirado mucho de lo técnico. O sea, lo técnico lo he aprendido a través de si me nacía la necesidad de aprender eso. O sea, yo si quería hacer una cosa de X formato, pues si había una cosa que a nivel técnico no la conocía y que quería aplicar, pues entonces me adentraba allí. Pero nunca ha sido como un impedimento para mí. Al revés, creo que el hecho de no haber disponido de como mucho material bueno y técnico me ha ayudado a poder tener recursos y buscar como cualquier herramienta para poder crear y poder como... Sí, mira, justo esto lo hablaba hoy con un direct foto. Estábamos, o sea, nos queríamos conocer desde hace tiempo. A él le gusta mi trabajo y me gusta el de él. Y estábamos hablando sobre la peli, que sabes que yo suelo rodar normalmente en análogo y tal. Y él me decía como que en verdad la mayoría de las personas que están a su alrededor no ruedan tanto en peli. Y yo le decía que era porque hay como una concepción de que rodar en peli es mucho más caro que rodar en digital, pero que realmente no. Y él me decía como que no, que sí, porque claro, si tú planteas que tienes que hacer 5 tomas de cada escena, eso es mucha peli, porque estás botando mucha peli. Entonces yo le decía como que es que la idea de rodar en peli es evitar eso, es agarrar y ser como que más enfocado y más concreto con lo que quieres rodar y tirar directamente de eso. Y eso te lo da el haber rodado peli con pocos recursos. Porque si, por ejemplo, es como el corto que hicimos, si ruedas la peli y solo tienes los 2 minutos 40 que tiene la bobina y tienes que aprovechar los 2 minutos 40 de comienzo a fin, es que no hay espacio para fallo. Es que creo que cuando rodamos, por ejemplo, nunca hicimos más de una toma. Nunca creo volver a rodar 2 veces la misma escena. No, a mí tampoco me suena. No, la misma no. O sea, si algo la utilizamos para hacer otros recursos, pero la misma toma. Es que por eso, de a raíz de ahí, es que yo creo que por eso está interesante hacer cosas con poco presupuesto, con pocas herramientas, con pocas cosas, porque creo que eso te da como cierta chispa en el cerebro que te permite por ahí poder salirte de los estándares, porque creo que cuando tienes como todo lo que necesitas para hacer algo, es muy fácil estructurarlo y hacerlo, ¿sabes? Que es por ahí lo que yo me encuentro mucho en algunos rodajes con mucha gente, que es como que si no ruedan con X de presupuesto para que tengan X material, no es que no puedan, sino que no saben. ¿Me entiendes? Entonces eso, por ejemplo, es algo que a mí me gusta mucho de ti. Realmente no fue la razón por la que tenía el proyecto, yo te lo he dicho muchas veces, te lo vuelvo a decir ahora. Artísticamente yo creo que eres o la que más o de las personas que más admiro artísticamente,
no, de verdad te lo digo, porque tienes una sensibilidad y una aproximación especial hacia la luz. O sea, y en este corto había algo muy significante con la luz. Ujú. O sea, ¿cómo sientes tú esta aproximación a la luz? O sea, yo sé que eres una persona sensible, yo también lo soy, y a raíz de ahí puedes tener esta aproximación, pero ¿cómo es tu forma de trabajar? Porque yo acudo a ti claramente porque yo quiero una persona que no aproxime la luz técnicamente de necesito esta luz aquí, esta luz aquí, esta luz aquí, sino que necesito una persona que me dé el sentimiento que yo quiero conseguir. Y tú a raíz de ahí montas lo que tú quieras. O sea, ¿cómo tú dentro de tu mente aproximas eso? Porque yo de verdad lo admiro. O sea, yo siento que es algo que puedo pensar, pero igual no ejecutar, ¿sabes? Que se me hace difícil como contestar porque creo que es algo que lo llevo haciendo como tanto tiempo y me salió como de forma orgánica que tampoco nunca me lo he preguntado ni me lo he planteado. Es natural. Exacto, es como que es algo que siempre ha ido como de la mano conmigo y creo que algo que me ha facilitado acercarme a tener esa sensibilidad con la luz es que no es que la utilice para un fin, sino que dialogo con la luz para llegar a un punto. Es un medio. Exacto. Como, no sé cómo explicarlo, pero Sí, es el medio que transmite el mensaje, pero no es verdaderamente el mensaje. uh-huh. El mensaje es otra cosa. Exacto. Sí. Entonces, yo creo que al final cada artista, o sea, encuentra un poco como cuál es como su compañero artístico, o sea, con... De herramienta. Uh-huh. O sea, creo que todos los artistas acabamos como tirando más hacia... O sea, siempre como giras un poco en torno a como a un paisaje artístico. Ok. ¿Sabes? Entonces de ahí poco a poco te vas descubriendo y vas como... Pero entonces, ¿tú crees que el artista nace o se hace? Yo creo que nace. O sea, yo creo que todo el mundo es artista dentro de diferentes campos. Pero es lo mismo para ti ser artista que ser creativo. Porque yo creo que todo el mundo Uh-huh. es creativo. Porque resolver problemas es creatividad. O sea, necesitas creatividad para resolver problemas. Uh-huh. Más allá de los problemas numéricos, que son los más básicos. Pero yo sí que creo que no todo el mundo nace para ser artista o debe ser artista. Sí que es verdad que el arte sería más como lo que tú has dicho de que todo el mundo tiene como la habilidad de crear. El artista es como el que manipula, bueno, el que transforma eso. O sea, es como la persona que a través de como esta creación como empieza como a hacer como otras cosas que no sean puramente eso solo. Entonces no te sabría decir, creo, una respuesta. No lo sé. Yo creo que, es mi opinión personal, pero yo creo que el artista, el realmente artista, es el que tiene el don o la capacidad de saber cómo transmitir el mensaje bajo un medio. Que ese medio puede ser la pintura, la foto, el video, la luz, lo que sea. Pero yo creo que el artista es el que tiene esa habilidad. Porque yo lo estaba pensando el otro día. Porque uno muchas veces como artista no me acuerdo cómo se llama esa palabra, cuál es esa palabra, se subestima, pero ser artista y ser un artista comunicador efectivo es complicado. Es complicado que la gente entienda tus ideas, ¿sabes? Y a mí me pasa, por ejemplo, con este proyecto de la peli que hicimos, que es muy poético y es muy abstracto. Y sin embargo, o sea, tú
que entiendes más mi lenguaje lo captas, pero igual otras personas que lo han podido ver de afuera, que han visto cosas, me dicen que sienten algo, ¿sabes? Entonces, yo sí que he podido decir con este proyecto como que, ok, wow, tengo esta habilidad, ¿sabes? Que era como que algo que no me había pasado con lo demás, porque al final esto es como un producto que es netamente mío, ¿sabes? Es como si fuera un pintor, no es lo mismo que alguien me diga, hazme un cuadro y yo le hago un cuadro muy bonito, a decir yo hago el cuadro que yo quiero porque lo quiero tener yo. Pues esto es lo que a mí me nace hacer. Con este proyecto me pasa eso, que es como si fuera una especie de prueba en el sentido de, ok, puedo hacer esto, tengo la capacidad de hacer esto. Entonces es muy raro, es muy peculiar, pero así lo he sentido. Y en verdad, si tu participación no hubiera sido posible. Que a todo esto, cuando te pedí el otro día los créditos, si quieres hablar de esto ahora, por supuesto, pero Okay. ¿por qué Red Rombo? ¿Por qué no Vale. Paula? No te llamas Paula. Yo te he conocido Paula desde siempre. O sea, yo también desconozco el Red Rombo. Vale. Vale. Básicamente es como el nombre artístico que ahora o sea, como que me he decidido de adoptar. Sí que hacía tiempo que pensaba en ello, pero no había como salido nada, entonces tampoco quería como ponerme un nombre por poner. Y Red Rombo salió porque a raíz de una conversación con mi madre, hubo un día que estábamos volviendo a casa y como en una esquina es como un bar de adultos, en plan más 18, lo dejaré ahí. Ok. ¿Vale? Entonces, Un bar de adultos más 18. exacto. Y en el cartel hay 3 rombos rojos, ¿vale? Rombo, la figura geométrica. Sí, exacto. Ok. Y siempre lo había visto, pero nunca me había como preguntado por qué habían utilizado como esa figura como logo. Y mi madre me explicó que creo que fue en el franquismo, en las teles ponían rombos para determinar que había contenido para adultos. Lo que hoy en día es el más 18 y más 16, Sí, pues aquí se utilizaban rombos. pero digamos como en la señal. Sí, o sea, si tú tenías como la imagen, pues te salía en una esquina, Ok. ¿sabes? Para como seleccionar como el contenido que no podían como ver los niños y la gente que no era mayor de edad, básicamente. Y me gustó la idea, porque no tenía ni idea, y le empecé a dar vueltas y me di cuenta que al final uno de los temas que siempre he tratado desde el inicio es el tema de la censura y el tema del cuerpo y de la sexualización. Y empecé como a reflexionar sobre todo el tema de cómo te afectan como los juicios externos, porque al final la censura no deja de ser como algo que desde el exterior se cancela o se intenta como tapar. Entonces, en vez de poner rombo rojo, Rombo. hice Red Rombo porque me gustó la idea de que hay una parte del nombre que está en inglés, que es una lengua que no es mía, sino que es una lengua que me ha venido de fuera, y rombo, que está en castellano, que es la lengua con la que yo me desarrollo a nivel creativo normalmente. Y hablar un poco como, al final también, el arte te viene de las dos fuentes, o sea, te viene tanto lo que absorbes de fuera como lo que tú proyectas desde dentro. Y como muy resumidamente es eso. Pero entonces me estás diciendo que, bueno, no digo que me estés diciendo, pero ¿crees que tu arte es
no apto para menores. No, considero que sí, pero utilizo como el elemento de censura como una crítica en sí. O sea, al final yo lo que acostumbro a tratar es el tema de la visibilización del cuerpo, porque Okay. más allá de la sexualización que sea como impuesto, un cuerpo es un cuerpo y en verdad es algo como supernatural, o sea, no tendría que haber como este juicio que hay como alrededor de él. Entonces me gustó una frase de una peli de Chris Marker, la de Sans Soleil. ¿Has No la he visto? visto. Bueno, pues míratela, está guay. Es Debería. como... es un ensayo, sí, es un video ensayo, Sí. y es como que habla de muchas cosas, y una de las que dice es que en un momento habla de la censura y dice "The code is the message", o sea, el código que utilizas a veces es el Es el propio mensaje. mensaje. O sea, el hecho de que censuren una cosa, la censura es el símbolo que estás queriendo como... Claro, eso es lo que me decías antes del medio. exacto. Es el medio. O sea, el hecho de que yo censure esto, por ejemplo, Sí. es porque en verdad yo lo que quiero es que el espectador se fije en que estoy tapando esto y por qué estoy tapando esto. ¿Sabes? Claro, sí, involucras una participación activa del Ujú. espectador para que entienda que lo que tú no estás mostrando es precisamente lo que él quiere, Ujú. lo que tú quieres que él vea. Sí. Sí, exacto. lo entiendo. Es como... Yo también tengo cierta aplicación así. Lo veo más o menos así también, en el sentido de prefiero no mostrar lo que quiero dar a entender para que tú puedas introducir todavía más y entenderlo. O intentar entenderlo. No todo el mundo va a entender lo que Ujú. uno piensa. ¿Qué es para ti la luz? Porque te lo quería preguntar desde hace tiempo, porque en el corto concretamente hicimos un enfoque muy especial en la luz. Una abeja muy grande por ahí. Sí, es que hace rato estaba caminando por allí. Bueno, si es y una que- abeja, en principio no hacen nada. Es que ¿sabes qué pasa? Que hace rato estaba caminando por ahí y creo que puede ser que haya de estas abejas que hacen nido en el árbol caído, Ah, ¿sabes? vaya. No aquí, por allá. Bueno, si es por allá... Pero es sonaba chévere. grande. Hay abejas que suenan más grandes que Ya. otras. Bueno, la cuestión es que hicimos un enfoque muy especial en la luz y hay una temática muy grande en el corto sobre la luz y sobre el personaje buscando la luz. Tuviste la idea de colocar los destellos de luz, que luego te tengo que mostrar el color porque se ven. O sea, Sí, al te tienes final que sí. fijar, está muy, muy interesante porque Vale. está la imagen entera y se ve, pero para verlo tienes que profundizar en la imagen. Ujú. ¿Me entiendes? Ok. A priori no lo vas a ver, pero si te fijas está ahí y se ve claramente. Ok. Entonces el personaje buscaba la luz, hay inputs de luz por todos lados. ¿Qué es para ti buscar la luz? Wow. ¿O por qué la quisiste representar con estos destellos? Vale. Porque me acuerdo que lo direccionamos como a que estos destellos aparecían cuando el personaje tenía que dirigirse hacia un sitio, como que había algo Ujú. que era la luz, como si tuviera vida propia, le estaba diciendo, hey, es por aquí. Pero voy a tener que pensar un poco. Piénsalo, de mientras escuchamos las hojitas moverse. ¿Sabes que aquí rodamos una parte de la peli? ¿Por aquí? Mm. La primera, la segunda... La tercera seguro que no. La segunda. La segunda. La primera era la de la playa, ¿no? Sí. Puede ser. Primera playa, la segunda fue aquí y la tercera fue allá en el Pirineo. Y fue muy, muy mágico porque no estaba como ahora, claramente estaba todo amarillo
y no estaba el césped tan alto, ¿vale? Entonces cuando él iba caminando por aquí, él iba caminando como horizontalmente, tú veías la línea de los árboles hacia el fondo y de repente él se detiene y vino como que una corriente de aire súper fuerte y se empezaron a mover todas las hojas y como eran amarillas, se empezaron a caer y se veían cayendo así. Ay, qué cute. Sí, muy Qué mágico. guay. Ay, pues, ¿te puedo hacer una pregunta? O sea, ahora te contesto Sí, a la lo que tuya, tú quieras. pero te hago una pregunta porque si no me voy a olvidar. Dime. Que ahora que me estabas preguntando sobre para mí qué significa la luz o por qué como en la peli como quise utilizarla de esta forma, ¿tú consideras que hay alguna cosa o algún elemento que utilices normalmente para crear? O sea, para mí, por ejemplo, utilizo la luz, pues tú tienes como algo que, o que sea como tu guía para crear artísticamente. Los colores. Yo diría que sí, los colores y el contraste de ellos mismos. Algo que yo me di cuenta que se convirtió como en una especie de firma o de estilo fue que tiendo hacia los colores bastante contrastados, ¿Vale? paletas sobre todo azules, mundos como bastante fríos, tristes y tal, con tal y que yo no soy una persona así. Que esto me recordó mucho aquello que me contaste de la diferencia entre el de Estudio Ghibli y no sé quién, Ah, sí. que era Justo me ha venido ahora a la muy cabeza. interesante. ¿Cómo es que era esto? Que ahora mismo no te sabría decir cómo se llamaba, pero era como que hacían la comparación de un artista que dibuja manga súper gore, pero tiene una visión de la vida como súper positiva, y Ghibli, que muestra como espacios como súper idílicos y súper bonitos y tiene una visión como súper pesimista. O sea, como uno utiliza el arte para crear un mundo que él siente que no ha vivido, que no puede alcanzar, y el otro lo utiliza más como un canal para sacar como todo lo malo que tiene dentro, ¿sabes? Pues justo algo así, o sea, tú sabes que yo soy una persona como súper feliz, súper positiva en la vida, pero sí me di cuenta que tiendo hacia como concepciones bastante dramáticas, bastante tristes o muy profundas sentimentalmente, y además involucro mucho el blanco y negro. Entonces sí es verdad que siempre que me planteo una pieza comienzo a partir de esos colores y de esos contrastes y cómo la historia que sea que me quiero imaginar la puedo unir a eso. Como el ejemplo que te mostré hace rato para el proyecto que igual hacemos, es que eso yo me lo imagino en blanco y negro, ¿sabes? Más allá de que la peli sea en blanco y negro. Ok, o sea, como tu destello es el color. cromatismo. Sí, diría que sí, es el cromatismo. Incluso yo lo tengo puesto tipo en mi currículum, biografía, como que yo me fijo en la neurociencia del color y tal. Pero esa es como la forma bonita y culta de decir que creo teniendo en cuenta los colores. ¿Me entiendes? A mí me pasa que, por ejemplo, cuando grabo y voy a pasar el material a un colorista, muchas veces los directs de foto no se lo esperan. En tu caso no es así porque tú y yo trabajamos como muy abiertamente, pero la mayoría de directs de fotos suelen ser como muy es mi foto, es mi luz, es mi color, ¿sabes? Y yo muchas veces, por más de que estemos rodando esto verde, yo igual esto yo me lo estoy imaginando súper cálido. Por más de que sea verde, yo esto al colorista le voy a decir, pómelo cálido. ¿Me entiendes? Entonces sí es que es verdad pues que siempre que rodeo un proyecto ya tengo en mente como la paleta de colores y ya después le digo tipo tal, porque yo siento que al final el color también es una herramienta de ayudarte a sentir algo, y si quiero que te sientas más así o más asá o que haya cierto mood, tiendo hacia esos colores y parto a partir de ahí. Buah, pues me gusta porque, o sea, tú partes del color y yo parto de la luz, que al final la luz no deja de ser una interacción con el color. Sí. O sea, es como... Es un fenómeno visual. Sí, pero en sí la sombra y la luz contienen o reflejan el color en sí. A mí me encanta, yo tengo un libro que se llama
la teoría del color. Ujú. Y me encanta porque cuando leí ese libro me explotó la cabeza porque me di cuenta por primera vez en mi vida que el color es un fenómeno visual, que no existe, básicamente. Y que esto yo lo veo verde, pero igual no es verde. Simplemente es que tiene la capacidad de absorber esa radiación. Ujú. Es muy interesante. Y que ves el color también según la cantidad de luz y de sombra que tienes. Es como una mezcla de las tres cosas. Sí, varía muchísimo. Es esto típico de que muchas veces no se lo plantea la gente, pero que a veces estás en un sitio que es techado y hay cierto tipo de iluminación y dices, wow, me veo como un poco más pálido, wow, me veo como un poco más amarillo. Es lo mismo, o sea, el fenómeno visual. Es que, no sé decir, la luz para mí es algo muy interesante. Ujú. Por eso para mí también era algo muy importante en el corto. Sí, porque además, o sea, encuentro bonito que me gusta mucho la idea de que cuando utilizas blanco y negro, en verdad, hay color. Sí. Que tú no lo puedas ver no significa que no esté. Exacto. Y creo que también es bonito como el hecho de mostrar cómo las cosas que puede que visualmente no te sean como... Bueno, que el ojo no lo pueda alcanzar a ver, pero eso no significa que no esté, Está ahí. ¿sabes? Y Que creo no lo veas no significa que no esté. Ujú. Cada realidad es única, por eso cada percepción es única. Ujú. Por eso es que yo cuando creo, te lo he comentado muchas veces, yo tomé esta decisión, que me acuerdo que el otro día, ahorita estoy yendo a unas clases en la SCAC Ah, wow. y una directora ahí de guión me escuchó como que yo estaba diciéndole a una compañera como que en verdad yo cuando creo no tengo ninguna como te digo, ninguna necesidad, en el sentido de yo creo para sacar lo que estoy haciendo y una vez yo lo termino, cumplí mi trabajo. Ujú. O sea, una vez la obra que yo quería crear está creada y está lista para que otros la vean, cumplí mi trabajo. Ya yo no tengo ninguna aproximación ni ninguna necesidad de que llegue a X sitio, ni que X tantas personas la vean, ni nada en lo absoluto. Y pues la señora la directora de guión me decía como que wow, qué interesante que lo veas así, porque es muy raro que se vea así. Normalmente todo el mundo crea con una pretensión de que eso tenga un aspecto comercial y X tantas personas lo vean, ¿sabes? Pero justo lo decía el otro día con Neus también grabando, que cuanto más grande me hago, más en paz entro conmigo mismo, más me doy cuenta que lo que quiero hacer está muy lejos de lo que es la ambición. Ujú. Y está más cerca de cómo me siento. Y ya. Pues sí. Que bueno. Que por cierto, quiero aprovechar para decirte que tengo esta idea, sé que tú lo hiciste, de hacer una especie de libro Sí. con el corto. Wow, ok. Sobre lo que fue, poner el guión, lo que trata, colores, tal. Y Vale. todas estas cosas que igual hablamos, ponerlas ahí, físicamente. Ok. Entonces igual me puedes guiar. Bueno, lo hacemos entre los dos. Venga. Sí. Pues nada, gracias por prestarte para esto, por poder charlar y permitirme grabarlo. A ti por querer invitarme. Nada, gracias.